Buenos días, soy José Luis Romero, profesor de la Fundación UDEA, y hoy vamos a hablar de la evolución humana. Vamos a ver de cómo los seres humanos hemos llegado hasta aquí, hasta el año 2020. Vamos a ver cuál es la forma en la que hemos evolucionado y desde dónde. Bueno, en principio he de decir que existen o han existido durante la historia, han existido varias teorías, desde la creacionista, la puramente creacionista, religiosa, en la que Dios nos habría puesto sobre la tierra tal y como somos actualmente. Luego, viene la teoría de la evolución desde el darwinismo de finales del siglo XIX, y en esta es en la que nos hallamos actualmente y la que vamos a explicar hoy un poco. Luego existen nuevas teorías sobre el diseño inteligente que pretenden aunar ese creacionismo con la evolución, pero como digo, lo que tenemos es una historia impresionante de la humanidad, en la que, no hemos estado siempre aquí, ni siquiera una infinitésima parte de lo que del tiempo que tiene nuestro amado planeta, la Tierra, que apareció, como todos sabemos, hace 4.500 millones de años. Si apareció hace 4.500 millones de años y el género Homo aparece hace 2 millones de años, fijaos todo el tiempo que ha estado sin habitar por seres humanos. Vamos a empezar esta evolución desde aquí, desde esos 2 millones humanos, desde estos 2 millones de años que aparecen precisamente en África. El origen, el germen del ser humano está en el continente africano, está en el este africano, muy cerca de Etiopía. Aquí es donde vamos a aparecer, y desde aquí nos vamos a expandir geográficamente por todo el mundo. Los primeros seres humanos, los primeros descendientes de estos Homo habilis, que es el primer representante del género Homo. Vamos a ver cuál es, primero, cómo llega hasta él, de una forma un poco más rápida, cómo se llega hasta ahí. En principio, hace unos 8 millones de años, tenemos un primer antepasado común, en el que se dividen varias ramas, se dividen 2 ramas, una en la que este antepasado se separa y va a dar lugar, por una parte, a los gorilas, y por último otra rama que daría a partir de los 7 millones, alrededor entre 7 y 8 millones de años, fijaos qué cantidad de años, en la que desaparecen o nos separamos. Por una parte vendría una rama en la que estarán los representantes del género Homo, y también estarían en esta rama los chimpancés. Nosotros nos separaremos de los chimpancés entre 5 y 6 millones de años. Ellos seguirán por una rama y nosotros el género el Australopithecus, que será el antecesor del género Homo, que serán nuestros antecesores, y el chimpancé, sin embargo, seguirá por otra línea. A partir de aquí, de estos va a haber varios tipos de Australopithecus, afarensis, africanos. Va a nacer, o va a llegar a esto que estaba diciendo,
hace 2 millones de años, ni más ni menos, aparece, algunos autores ahora lo suben hasta 2 millones y medio de años, o sea, tendríamos medio millón de años más. Fijaos cómo el tiempo parece casi tiempo geológico del que estamos hablando en millones de años. Si miramos el tiempo que dura una vida humana, pues es infinitamente superior. En cualquier caso, sería ese primer representante. Aquí vemos esta zona de África sería el origen de todos los seres humanos, y aquí tendríamos como aparece ese anterior Australopithecus, que es el que os había comentado. El siguiente representante ya del género Homo va a ser el Homo habilis. Es el primer representante del género del género Homo. Este va a ser nuestro antecesor, nunca va a salir de África. El Homo habilis no saldrá de África, tendrá una cultura que se llama Pevecultur, una cultura en la que las capacidades cognitivas de este Homo habilis no eran muy grandes, no tenía una inteligencia muy desarrollada, y todavía no construía herramientas. Hay un momento dentro de la inteligencia en la que los humanos primero pensamos dentro de nuestra cabeza, como si fuésemos un ingeniero, diseñamos qué instrumento queremos o necesitamos para desarrollar una determinada actividad. El Homo habilis no piensa esto. El Homo habilis encuentra instrumentos en la naturaleza, encuentra piedras, encuentra palos o encuentra esas herramientas, pero ya construidas. Él por sí mismo no construye absolutamente nada, todavía no tiene esa capacidad. Es habilis, precisamente el hombre hábil, porque es capaz de utilizar eso que le da a la naturaleza en su propio beneficio, ya sea como arma, ya sea para la comida, para cortarla, para lo que sea, pero en cualquier caso él no crea esos instrumentos. Dentro de la defensa, pues también es importante, ya lo había sido también para los Australopithecus, es el cambio que tiene precisamente en los dedos. Esto cuando el género humano aparece así, podemos mover los dedos así, podemos sujetar, podemos tener habilidad para subirnos a las ramas, para todo lo que queramos, pero lo más importante que va a ocurrir va a ser el ponerse en pie. Esto para la defensa es importantísimo, el ponerse en pie, que ya lo habían hecho los Australopithecus, son los primeros representantes que bajan a la tierra y son capaces de andar. ¿Por qué es tan importantísimo? Pues es importante porque si tenemos que ir a 4 patas, perdemos completamente visibilidad. Desde aquí tenemos una visibilidad mucho más amplia de la pradera, de todo, para visualizar a los enemigos que nos pueden atacar. Eso lo unimos a esa capacidad con las manos de utilizar herramientas y para otro tipo de funciones, pues es un avance importante, muy importante. Tenemos este Homo habilis, dará lugar a otro descendiente que será, por una parte, el ergaster y por otra parte el Homo erectus. El Homo erectus, que es este que tenemos aquí, va a ser, es erectus, es precisamente por eso que acabo de decir, porque desarrolla esa capacidad de estar siempre en pie y tener ese ángulo de visión tan importante que decía. El Homo erectus va a tener unas capacidades mayores, va a tener unas capacidades cognitivas mayores, y lo principal va a ser que este Homo erectus, que aparece
alrededor de hace 1.800.000 años, va a ser el de la colonización de la Tierra. Va a ser el primer elemento del género Homo que va a ser capaz de salir de África. Van a ser los primeros representantes del género Homo que van a llegar al continente euroasiático. Van a hacer esta conquista del continente euroasiático hasta en 3 ocasiones. En la tercera ocasión va a ser cuando resulte definitiva. Por lo menos con respecto a la parte europea. En Asia ocurren otro tipo de cosas. Allí sí que se perpetuarán. Pero en Europa van a desaparecer hasta 2 veces. Existen algunos indicios, porque no hemos encontrado todavía ningún representante, no hemos encontrado restos antropológicos, restos humanos de este representante. Y lo que sí que tenemos es fauna relacionada, por ejemplo en Orce, en Granada, y algunos elementos que habrían utilizado estos representantes del Homo erectus. Como digo, el Homo erectus desaparece hasta en 2 ocasiones. ¿Por qué? Porque se juntan en grupos muy pequeños. Estos grupos muy pequeños tienen que adaptarse a un continente frío, época de glaciaciones, en los que no hay mucha caza y además pues la reproducción, dicen los antropólogos que con menos de 30 representantes por grupo es complicado si no existen muchos grupos con los que mezclarse. Como digo, llegan a desaparecer hasta en 3 ocasiones. La última conquista del Homo erectus al continente, en este caso europeo, va a venir realizada a partir de 1.200.000 años aproximadamente. Este Homo erectus va a dar lugar a otro representante antes que el Neandertal y el Sapien que vemos aquí. Va a dar lugar a otro representante que descubrieron grandísimos investigadores como Arzuaga en el año 94, de otro representante del género humano, que es el Homo antecesor, el Homo antecesor este que vemos en la Sierra de Burgos, en Atapuerca, y que representaría a un hombre, un representante del género Homo, intermedio entre el Homo erectus y el Homo, el hombre de Neandertal, que sería este Homo sapiens neanderthalensis. Este es el Neandertal. Entre medias está este representante del género Homo, que como digo que es el antecesor. El Homo antecesor habría vivido alrededor de entre 1 millón, menos de 1 millón de años, entre 1.800.000 años. La datación que se hace en Atapuerca es de aproximadamente del 900.000 antes de Cristo, con lo cual ahí tenemos otra barrera importante. Este representante del Homo antecesor tiene unas capacidades cognitivas también limitadas. Hay algunas capacidades que son las relacionadas con el arte, las relacionadas con el simbolismo, con todo lo que tiene que ver con el más allá, que muchos creen que este Homo antecesor ya tiene. Es porque fue encontrada un bifaz o hacha de mano, como llamaban antes, en un color rojizo, bueno, pues que parece ser que, bueno, no parece ser. Yo lo he visto y realmente no ha sido nunca utilizado, con lo cual parece más creado para el simbolismo, y además en este color rojo tan bonito, pues parece ser, además está encontrado dentro de restos humanos, con lo cual pues parecería ser que tiene algo que ver con los simbólicos. Eran antropófagos, comían otros seres humanos, está demostrado, y
Bueno, pues era, en definitiva, era el antecesor del hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal es el que aparece en España aproximadamente hace 500.000 años. Aparecerá este Neandertal clásico en toda Europa. Está perfectamente capacitado para estos fríos de Europa, perfectamente adaptado. Es un representante del género Homo que no es demasiado alto, es sin embargo de gran musculatura, como digo, es un representante del género Homo muy adaptado a las duras condiciones del continente europeo en estos momentos, por lo cual algunas de las teorías de cuándo llega el Homo sapiens sapiens, que es seríamos el hombre moderno, el que en esa lucha que se mantendría durante los últimos 100.000 años antes de Cristo, pues habría salido victorioso el Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens, hombre moderno, lo voy a llamar desde ahora, el hombre moderno habría llegado también, sería un inmigrante africano, llegaría desde África hace, según los textos clásicos de los años 60-70, alrededor del 50.000 antes de Cristo. Según las últimas investigaciones, habría llegado en el 100.000 o incluso en una época anterior a este 100.000 antes de Cristo. En cualquier caso, lo que se va a encontrar este hombre moderno va a ser un continente ya ocupado por el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal que era que he dicho que estaba perfectamente adaptado a las condiciones climatológicas y, bueno, a la caza, a todo lo que había en Europa en ese momento. Sin embargo, el Homo sapiens va a llegar y finalmente va a ser el que va a llegar hasta la actualidad. Existían varias teorías, desde la de la extinción del hombre de Neandertal o la de la hibridación. Esto es importante. La de la hibridación ya decía, desde los años 60 venía esta teoría, que lógicamente, por su parecido, el Homo sapiens y el hombre de Neandertal se deberían de haber cruzado, deberían de haber nacido, pues, elementos de esta mezcla. No estaba realmente equivocada, no estaba equivocada, sino que era totalmente cierta, porque en el año 2010 se hizo la cadena de ADN. Los biólogos fueron capaces de ver que esta teoría era la real, porque dentro de nuestra propia cadena de ADN existe el 4% de genes de los neandertales, con lo cual sí que existió esta mezcla y la teoría de la hibridación se mantendrá como real. En cualquier caso, lo que decían los textos clásicos era que este representante neandertal en Europa había tenido una cultura propia, la del musteriense, la de los bifaces, este sí que es un representante del género Homo con una capacidad cognitiva importante que también se le venía negando durante el siglo XX. Se le trataba torpe con respecto al Homo sapiens, que era el listo. De ahí el Homo sapiens sapiens, 2 veces sabio. El hombre de Neandertal se le negaba que pudiese tener creencias en el más allá. Todo esto se ha comprobado durante de finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Se ha desarrollado falso. Existen enterramientos simbólicos, no solo para evitar que un familiar, un amigo, el fallecido, no se ha comido por las alimañas, sino por el hecho de pensar en un paso hacia el más allá. Algo así habría sido lo que habría
ocurrido. En cualquier caso, lo que no sabemos exactamente es en esta lucha si fue de una forma violenta, se produciría de forma violenta en muchos casos, pero la convivencia debió de ser de alrededor de unos 75.000 años. Iría entre el 100.000 y el 25.000, que es cuando desaparece el último representante del hombre de Neandertal clásico, tal y como vemos la estructura clásica del hombre de Neandertal. Evidentemente el Homo sapiens, que venía de África y que también venía de la misma evolución, había sufrido la misma evolución que se habría sufrido en Europa. Sin embargo, entrarían estos primos entrarían en conflicto dentro de Europa. Ese conflicto, pues esta adaptación del sapiens sapiens, pues llevaría a tener una mayor tecnología. Siempre se había dicho que el desarrollo del arte, y es real, en el paleolítico superior sería el mayor desarrollo del arte, y esto ya es posterior a la desaparición del hombre de Neandertal, es cuando se desarrolla el arte. Ahí tenemos esas cuevas de Atapuerca, tenemos todas las cuevas que tenemos en el norte de la península ibérica y todas las de el suroeste francés, y ahí vemos claramente representaciones artísticas y vemos también este tipo de desarrollo de una cultura importante con respecto a todo tipo de herramientas, de útiles y de herramientas para desarrollarse a lo largo de todo todo este periodo que dura el paleolítico superior, y como con una cultura importante hacia el 25.000, y además el último lugar en el que van a vivir estos neandertales va a ser el sur de nuestra península ibérica. Bueno, y hasta aquí hemos visto muy por encima, de una forma muy superficial, hemos visto un poquito, o nos hemos acercado a lo que ha sido la evolución humana, o cómo hemos llegado por lo menos hasta el origen de nuestra especie. Un saludo a todos y hasta la próxima.